Que Dios los bendiga, sean todos bienvenidos. Bueno, hoy quiero contarles una historia que está en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, versos 11 y 12, donde que nos habla de un personaje llamado Sama. Sama era uno de los valientes de David. No sé si usted se acuerda que David tuvo 30 valientes cuando estuvo en la cueva de Adulam, pero de los 30 valientes había 3 valientes que sobresalieron: Eliezer, Sama y Abisai. O sea que Sama era uno de los valientes de David. Y acá en este libro nos cuenta un verso que los filisteos venían a atacar, porque ya venían atacando al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, primeramente habían atacado un lugar y le salió al frente Eliezer, que es uno de los valientes de David, y luchó hasta que Dios le dio la victoria. Dice que la espada se le pegó a la mano. Mire la fortaleza que le dio el Señor, la fidelidad que ellos tenían a David, cómo habían entendido el mensaje, que no pararon de luchar. Dice que se le encarnó la espada a Eliezer en su mano de tanto luchar hasta que Dios le dio la victoria. Y Sama también, cuando volvieron los filisteos, o sea, venían avanzando los filisteos por diferentes lugares, diferentes pueblos, digamos, tenía una plantación de lentejas y avanzaron los filisteos para tomar la plantación, y el pueblo huyó, la gente se fue, pero él se plantó ahí y luchó por la plantación de lenteja, y el Señor le dio la victoria. Ahora bien, y después tenemos a Abisai, que significa padre del don, significa Abisai, y Sama significa oír. De acuerdo a la palabra de Dios en la Biblia, Sama, que se escribe S-A-M-A, Sama significa audición. Y Shama, que es el original en hebreo, S-H-A-M-A, Shama, significa oír. En realidad, una palabra en hebreo tiene muchos significados. Significa someterse, obediencia, escuchar, comprensión. Tiene varios significados en hebreo, pero es la misma palabra Shama que Sama en la Biblia. Amén. O sea, en concreto también en hebreo significa escuchar, oír. Ahora, de acuerdo a una terminología de Sufi, Sama quiere decir que tiene una audición espiritual profunda, es sensible a escuchar la música, tiene una audición para la música y es sensible espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que él era sensible para escuchar la voz de Dios. Amén. Ahora, nosotros, trayendo esta palabra hoy en día, tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios para poder obedecer la palabra de Dios, para tener victoria, ¿sí? Y yo te invito a ti que hagas lo que hizo Sama, que te plantes en tu plantación, en tu terreno, que es tu familia, tu hogar, tu familia, tu trabajo, y luches hasta que el Señor te dé la victoria. Que no bajes los brazos. Plantate como hizo Sama. No era nada importante, no era nadie de gran renombre ni de gran familia en el pueblo de Dios. Era uno de los valientes de David y se plantó con fe, con un espíritu sensible para escuchar y entender que Dios estaba con él. Se plantó, luchó y el Señor le dio la victoria. Ahora te invito, conforme a esta palabra, a que tú te plantes en ese problema y luches con la ayuda de Dios por ese trabajo, por las deudas, para salir de las deudas, por tu familia, por tus hijos que están en los vicios, que están en las drogas, por tu marido, tal vez tu esposo está en el alcoholismo, algún familiar que está en la delincuencia. Plántate en el nombre de Jesús delante del enemigo. Congregate, lee la Biblia, ora, ayuna y lucha por tu familia hasta que el Señor te dé la victoria, como hizo Sama. Porque cuando nosotros disponemos nuestro corazón, el Señor nos da la victoria. Dice que Daniel, desde el primer día que empezó a orar, Dios ya le había dado la bendición. Pero dice que vino el ángel de Persia, que era un demonio, y se le interpuso. Y tardó 21 días en llegar la bendición, pero llegó.
Pero desde el primer día que Daniel comenzó a orar, comenzó a luchar, Dios ya tenía la bendición para él. Amén. Así también Dios tiene la bendición para ti. Solamente tienes que plantarte en fe, pararte en fe y resistir. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice. Resistir a ese enemigo, a ese espíritu de intimidación, porque los filisteos filisteos son gigantes. En concreto significa intimidación, los filisteos, porque siempre el filisteo venía y amenazaba con su fuerza, con su armamentos, con sus conocimientos. Y así a veces hay gente que es un filisteo, que viene y te amedrenta, te intimida, o porque es un narcisista, o porque es tu jefe, o porque tiene gran apellido, tiene poder, pero plantate en el nombre de Jesús. No a pelear en la carne, no, plantate en fe, orando y ayunando hasta que ese espíritu caiga y el Señor te dé la victoria. El Señor te va a dar la victoria porque acá en la palabra dice que Dios le dio la victoria a Sama. Ahora, ¿qué significa Sama? Oír y obedecer. Para obedecer tenemos que oír, tener un espíritu, un oído sensible al espíritu, para escuchar la palabra de Dios que nos cuentan a través de las redes, la palabra de Dios que nos cuentan en la iglesia, que escuchamos a través de diferentes siervos de Dios, tener un oído sensible al Espíritu Santo, oír y decir, hasta acá llegaste, diablo. Hoy me levanto en fe a orar y ayunar y a defender mi territorio, mi plantación de lentejas. Amén.